Esta lección mostrará cómo graficar y es igual a la cotangente x en el intervalo cercano de 2 radianes pi negativos a 2 radianes pi positivos. Para comprender mejor la gráfica, debemos recordar que la cotangente x es igual a 1 dividido por la tangente x. Y dado que la división por 0 no está definida, donde la función tangente es igual a 0, la función cotangente no está definida y la gráfica tendrá una asíntota vertical. De manera similar, donde la función tangente tiene una asíntota vertical, la función cotangente será 0. Además, donde la función tangente es igual a 1, también lo es la función cotangente, y donde la función tangente es igual a 1 negativo, también lo es la función cotangente. Echemos un vistazo al gráfico usando Desmos.com. Aquí vemos que la gráfica de y es igual a la cotangente x en el intervalo cercano de 2 pi radianes negativos a 2 pi radianes positivos. Y ahora relacionemos esta gráfica con lo que ya sabemos sobre la gráfica de la función tangente. Así que seguiré adelante y eliminaré esta gráfica, y la gráfica y es igual a la tangente x, y eso comenzará donde la función tangente es igual a 0 ya que la división por 0 no está definida. La gráfica de la función cotangente tendrá una asíntota vertical donde la función tangente es igual a 0, que estará en x igual a 2 pi negativos. X es igual a pi negativo, x es igual a 0, x es igual a pi, x es igual a 2 pi. Sigamos adelante y grafiquemos estas líneas verticales. A continuación, donde la gráfica de la función tangente tiene una asíntota vertical, el valor de funcionamiento cotangente será 0. Así que grafiquemos puntos en el eje x en los que x es igual a 3 2 pi negativo, x es igual a 1 2 pi negativo, x es igual a 1 2 pi, y x es igual a 3 2 pi. Nuevamente, donde una función tangente tiene una asíntota vertical, la gráfica de la función cotangente será 0 y, por lo tanto, estos 4 puntos están en la gráfica de la función cotangente. Y ahora busquemos algunos puntos en la gráfica de la función tangente donde el valor de la función tangente es 1 o 1 negativo. Cuando sabemos que la tangente pi sobre 4 es igual a 1 positivo y también sabemos que la tangente pi negativa sobre 4 es igual a 1 negativo. Además, la tangente 3 4 pi radianes es igual a 1 negativo aquí, y la tangente negativo 3 4 pi radianes es igual a 1 positivo aquí. Así que ahora tenemos información más que suficiente para hacer una buena gráfica de la función cotangente. La gráfica debe pasar por los puntos que hemos encontrado y aproximarse a las asíntotas verticales. Así que voy a seguir adelante y desactivar la función tangente ahora, y luego graficar la función cotangente nuevamente. Observe cómo la gráfica pasa por los puntos que encontramos y se acerca a las asíntotas verticales. Una conexión más que podríamos querer hacer es observar cómo cada parte de la gráfica de la función tangente aumenta de izquierda a derecha, pero cada parte de la gráfica de la función cotangente disminuye de izquierda a derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.